Hola a todos, soy Miguel Peralta y hoy quiero presentarles un ejemplo de conexión de placa simple de una viga de carga de un entrepiso a una columna tipo perfil tubular estructural o PTE rellena de concreto. La conexión será cortante mediante una placa simple. El ejemplo dice lo siguiente: diseñar la conexión simple a cortante en los extremos de una viga W18 por 35 en acero A572 grados 50, que se encuentra soportada en sus extremos por columnas de sección tubular estructural PTE cuadrado de 250 por 250 por 9 milímetros en acero A500 grados C. La resistencia a la fluencia de este acero es 345 megapascales y se encuentra rellena con concreto de 21 megapascales. Eh, la columna está sometida a una carga axial, una resistencia requerida por carga axial por compresión de 2070 kilonewton. La placa de conexión es en acero A572, conectada mediante pernos en acero A325 con la rosca incluida en el plano de corte. La longitud del vano es 7 metros entre ejes de columnas y el ejercicio pide considerar los requisitos de integridad estructural. Bueno, una nota aquí incluida en el ejercicio es que se debe verificar la conexión de placa simple para las disposiciones de integridad estructural de la sección B39 de la especificación de la ISC o en el F229 de nuestra norma NSR Colombia. La conexión se revisa como una conexión acortante y como una conexión de un miembro que apuntala la columna por aparte. Tenga en cuenta que estas verificaciones son necesarias cuando el código de construcción aplicable requiere el diseño de la integridad estructural, que es el caso de este ejemplo. Algo importante es que la fuerza axial en la viga no va simultánea con el cortante, simplemente es un porcentaje de la fuerza cortante, 2/3, o menos de 45 kilonewton, la fuerza de atracción que debe soportar las vigas para apuntalar la columna lateralmente y cumplir los requisitos de integridad estructural. Esta es la sección de la viga de carga, corresponde a una W18 por 35 en acero A572. El área del perfil es 6.620 milímetros cuadrados y estas son sus dimensiones. Ancho de la aleta, 152 milímetros. Espesor de la aleta, 10.8 milímetros. Altura total del perfil, 450 milímetros. El espesor del alma, 7.6 milímetros. Y el radio de transición entre el alma y la aleta se tomará de 10 milímetros. Como se mencionó, son perfiles en acero a 572 grados 50, con un FY de 345 megapascales y un FU de 448 megapascales. La placa de conexión acortante es en acero a 572 grados 50 también, con los mismos valores de FY y FU que acabo de mencionar. Esta viga se encuentra conectada mediante una placa simple a las paredes de una columna tipo PTE en acero a 500 grados C. Esta columna está rellena de concreto. Los pernos son en A325, cuya resistencia nominal a cortante son 372 megapascales, porque se incluyen las roscas en el plano de corte. Bueno, empecemos a desarrollar el ejercicio. En el paso 1 estimaremos la carga última sobre la viga W18 por 35. Como ven, esta es la planta estructural, la misma que hemos venido trabajando en todos los ejercicios de este canal, con el ánimo de tener un diseño completo en la medida que ustedes vayan estudiando los videos. Entonces vamos a diseñar la conexión entre esta viga, la W18 por 35, y la columna, esta columna, conexión acortante, esta columna tipo PT rellena. Observen la orientación de las viguetas, quiere decir que esa viga es de carga, está recibiendo todas las reacciones de las viguetas en sus extremos. Revisemos entonces las cargas. Este entrepiso pertenece a uso de oficinas, así que están ya definidas las cargas vivas y miraremos las cargas muertas.
Peso propio del tablero más el concreto. La altura de la placa es de 120 milímetros para un tablero metálico con una altura de 2 pulgadas y se completa en concreto hasta completar los 120 milímetros de espesor. El peso propio son 2.29 kilonewton por metro cuadrado. El peso propio de la vigueta, que corresponde a un perfil W 14 por 22 y está separado cada 1.75 metros, es 0.19 kilonewton por metro cuadrado. Este 0.19 viene de tomar el peso propio por metro lineal y dividirlo entre la separación para llevar la carga a kilonewton por metro cuadrado. El peso propio de la viga, W18 por 35, que se encuentra cada 8 metros, nos da una carga por metro cuadrado de 0.65 kilonewton por metro cuadrado. Los acabados contemplados en el diseño corresponden a una baldosa sobre mortero, cuya carga por metro cuadrado corresponde a 1.10 kilonewton por metro cuadrado. Cielo raso, entramado metálico y placa de yeso, 0.30 kilonewton por metro cuadrado. Muros, divisiones en sistema liviano, 1.5 kilonewton por metro cuadrado. Ductos y otros servicios, 0.2 kilonewton por metro cuadrado. Sumando estas cargas, tenemos una carga muerta total de 5.65 kilonewton por metro cuadrado. Como lo mencioné hace un momento, pues la carga viva sobre el entrepiso corresponde a uso de oficinas con 2 kilonewton por metro cuadrado, 200 kilos por metro cuadrado, más o menos. La carga mayorada por metro cuadrado, emplearemos esta combinación de carga, que es la más influyente en dirección de la gravedad, 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva. Reemplazando los valores nos queda 1.2 por 5.58 más 1.6 por 2. Tenemos una carga última sobre el entrepiso de 9.98 kilonewton por metro cuadrado. Como la separación de las vigas de carga es 8 metros, entonces la carga última que tendremos sobre la viga, ya por considerándola como carga por unidad de longitud, sería la carga última evaluada por metro cuadrado por la separación de las vigas de carga, que son 8 metros. Aquí tenemos 4 por este lado de aferencia, aquí tenemos 8 metros, 4 de aferencia y por el otro lado también 4 de aferencia, entonces son en total 8 metros de aferencia. Para tener una carga última sobre la viga de 79.84 kilonewton por metro. Podrían también tomar la reacción de una vez o el cortante para diseñar la conexión del modelo estructural, pero considero que vale la pena comparar este análisis muy sencillo de cargas con respecto a nuestro resultado del modelo para tener una doble comprobación. En este caso iremos más seguros en nuestros diseños. Muy bien. En el paso 2 realizaremos el diseño por cortante. La revisión de la viga W18 por 35, de acuerdo a la sección G2.1 de la especificación ISC, donde revisaremos la afluencia por cortante en la sección bruta del perfil. Calcularemos el cortante en la cara de la columna, pues es un cortante conservador, así que la luz para determinar esa fuerza cortante será la distancia entre ejes de las columnas menos media y media columna a cada lado. Las columnas son de 25 centímetros de lado, 0,25 metros. Así que la viga para efectos de cálculo será 6.75 metros de longitud. El cortante último con el que diseñaremos la conexión y verificaremos cada uno de los estados límite que vamos a estudiar a continuación será la carga última por la longitud sobre 2, como una viga simplemente apoyada, pues los extremos están simplemente apoyados y se asume que las cargas sobre las vigas son uniformemente distribuidas. De acuerdo a la diapositiva anterior, la carga última son 79.84 kilonewton por metro por la longitud de 6.75 sobre 2. Obtenemos una carga
una fuerza requerida por cortante de 269.5 kilonewton. Entonces, todos los estados límite, las capacidades para cada estado límite debe estar por encima de 269.5 kilonewton para que pueda atender la fuerza cortante requerida. Empecemos entonces a revisar la esbeltez del alma, la relación ancho-espesor del alma. Primero debe calcularse esta distancia que se conoce como K, el espesor de la aleta más el radio de transición entre el alma y la aleta. Eso nos da 20.8 milímetros, acá como está marcado en el esquema. Y la distancia en la que el alma tiene un espesor constante sería la altura total del perfil D, que son 450 milímetros, menos 2 veces ese valor K. Y obtenemos que la altura del alma de la viga, donde el espesor es constante, es 408.4 milímetros. Entonces revisamos la relación entre H sobre TW, 408.4 dividido entre el espesor del alma, que es 7.6 milímetros, tenemos una relación de 53.74. La sección G21 de la especificación ISC dice que si este valor es menor al límite 2.24 raíz de E sobre FY, podremos tomar los valores de phi sub B igual a 1 y C sub B igual a 1. Entonces, reemplazando los valores de resistencia del material a 572, observamos que el límite nos da 53.93, que es levemente superior a H sobre TW de 53.74. Por lo tanto, podemos considerar que el valor de phi sub B y C sub B son iguales a 1. Aquí estamos evaluando la resistencia al cortante requerido en la sección bruta del perfil. Entonces, la resistencia por cortante del perfil es phi igual a 1 por 0.6 FY, que es la resistencia al cortante, y por el área del alma. En este caso sería la altura total del perfil por el espesor del alma, equivalente a 3.420 milímetros cuadrados. Reemplazando los valores, 1 por 0.6 por 345 megapascales, corresponde a la resistencia a la afluencia, por 3.420 milímetros cuadrados, el área del alma, y por 1, el valor de C sub B sobre 1000. Obtenemos una resistencia disponible de 707.94 kilonewton, que si la comparamos con la resistencia requerida de 269.5 kilonewton, cumplimos sin ninguna dificultad. El perfil en su sección bruta es capaz de soportar esa fuerza cortante requerida. En el paso 3 vamos a hacer la revisión de la rotación en el extremo de la vigueta W14 por 22. Suponga que la deflexión máxima permitida por cargas de servicio sea L sobre 240. Sin embargo, pues uno debería tener un valor más preciso luego de que haya realizado el diseño del entrepiso. Cuando usted diseña el entrepiso y la vigueta, pues conoce cuál es la rotación a la que se espera que ocurra en el extremo de la vigueta. Para términos prácticos, L sobre 240, pues es un valor muy conservador, pues las deflexiones en general pueden limitarse a menos, eso depende de la fragilidad de las divisiones que pueda tener el entrepiso, que es susceptibilidad al daño, de acuerdo a deflexiones excesivas que puedan ocurrir. Entonces, este es el valor de delta, la deflexión en el centro de luz, que ya lo definimos, es L sobre 240, y podríamos igualarlo a la deflexión causada por una carga de servicio uniformemente distribuida en la longitud de la viga, 5W a la 4 sobre 384I. Y podemos despejar la carga necesaria en función de EI y la longitud al cubo. Entonces, como la rotación en el extremo depende de la misma carga y de la misma luz, podríamos, dentro de la ecuación de
rotación en el extremo, que es WL al cubo sobre 24i, cambiar la carga por la que se despejó de la deflexión. Y al final, pues obtenemos que para que ocurra una deflexión de L sobre 240, la rotación en el apoyo será 0.0133 radianes. Eso para cargas de servicio. Una estimación así muy rápida podría considerar que un 50% más de esa rotación de servicio podría ser la rotación última esperada en la conexión o bajo cargas últimas, más o menos 0.02 radianes. Adicionalmente a este análisis por carga gravitatoria, también por derivas debe considerarse una tolerancia suficiente para que las aletas de la viga, al estar simplemente apoyada, no se vayan a estrellar con la cara de la columna, sino pues empieza a ser una conexión mal lograda a momento. Entonces necesitamos que libremente la viga pueda girar con respecto a la columna, pueda rotar con respecto a la columna, sin que se vayan a estrellar las aletas. Un valor conservador sería considerar el 2%, es decir, los mismos 0.02 radianes que hicimos con el cálculo de la deflexión máxima. La conexión acortante planteada en ISC debe lograr una rotación bajo cargas últimas de 0.03 radianes. Consideremos tratar de calcular nuestras conexiones acortantes para que se puedan dar rotaciones de 0.03 radianes. Pues aquí lo que vamos a hacer es determinar cuánta tolerancia será requerida para que la viga pueda rotar libremente sin que se vaya a estrellar con la cara de la columna. Entonces, haciendo una, despejando la ecuación S igual a R teta, ¿cierto? Considerando que el espacio, la deflexión horizontal sea muy parecida a la longitud de la curva, esta aproximación lo podemos hacer porque estamos hablando de rotaciones muy pequeñas. Entonces, podríamos estimar cuál sería la tolerancia mínima de tal forma que pueda rotar 0.03 radianes sin que la aleta de la viga vaya a estrellarse con la cara de la columna. En este caso serían 6.75 milímetros, sería la mitad de la altura del perfil, de medios 225 milímetros por teta, que sería 0.03 radianes. Se requieren 6.75 milímetros y en ese instante tocaría la aleta del perfil con la cara de la columna, así que nos toca que sea mayor a ese alfa mínimo. Generalmente para efectos de construcción se puede trabajar, tener una tolerancia de aproximadamente media pulgada. Trabajemos con 13 milímetros y así aseguramos que tenemos tolerancia para efectos del montaje y tenemos tolerancia para efecto de la rotación del perfil. Si fuera un perfil más alto, pues obviamente el valor de esa alfa mínimo pues puede llegar a acercarse a este alfa de construcción que acabamos de definir de 13 milímetros. Hay que cuidar también no dejar tan justo al alfa mínimo porque puede que el perfil también se estrelle con algún tipo de soldadura, si es el caso. Alfa es la separación entre la viga y la cara de la columna para permitir la rotación sin que se vaya a estrellar la aleta de la viga con la cara de la columna. Muy bien, entonces manejaremos una tolerancia de 13 milímetros. En el paso 4 vamos a escoger los pernos. Así que lo primero es evaluar la distancia disponible para poder instalar la placa cortante. Esa distancia disponible se mide de la misma manera que calculamos la distancia H para la relación ancho-espesor, solo que esa distancia ahora la vamos a llamar T. T sería igual a H o igual a D menos 2K. Ya habíamos hecho la cuenta y nos da 408.4 milímetros. Es decir, que la placa que vamos a instalar tiene que ser
tiene que tener una menor longitud para que pueda apoyarse totalmente sobre el alma del perfil. Podríamos trabajar con un espacio disponible para la placa de 400 milímetros. Probemos con pernos A325 con la rosca incluida en el plano de corte de diámetro de 3/4. 3/4 son 19.05 milímetros. La separación mínima para un perno número 6, este perno de 3/4 equivale a un número 6. El número 6 corresponde a los octavos de pulgada de ese perno. Son 6 octavos de pulgada, por eso número 6, que simplificado pues nos da 3/4. Una forma muy sencilla que he propuesto en los ejercicios es determinar esa separación como 10 veces n, donde n es el número del perno en octavos de pulgada. De esa manera podemos redondear cada 5 milímetros las separaciones. Esta 10 veces n es más o menos lo mismo que decir 3 veces el diámetro del perno más un 16avo. ¿Para qué lo hago? Para que gobierne el aplastamiento en el conector. Si garantizo esta separación entre ejes de los pernos, automáticamente estoy garantizando que el conector vaya a fallar por aplastamiento. Entre el desgarre y el aplastamiento será quien gobierne el aplastamiento. Esto considerando agujeros estándar. Entonces, la separación mínima, 10 veces el número del perno en octavos de pulgada, que es el número 6, 10 por 6, 60 milímetros. Y la separación máxima se puede estimar como 17 veces N. Eso es alrededor de 5 veces el diámetro del perno para considerar que todos van a tomar carga equitativamente. Entonces, entre 10 veces N y 17 veces N podría yo separar mis pernos sin ningún problema. La cantidad máxima de pernos para una conexión simple de placa simple es 12 pernos. No puedo instalar más de 12. Y en una sola fila. Y entonces, si tenemos la longitud disponible de 600 milímetros sobre la separación mínima escogida, la cantidad máxima de pernos que podría instalar serían, en este caso, 400 sobre 60, 6.66. Como nos toca redondear, aquí redondeamos por debajo. Máximo 6 pernos podría instalar de 3/4 separados 60 milímetros entre ejes y considerando que la distancia al borde de la placa sea 30 milímetros arriba y 30 milímetros abajo. Por eso directamente lo divido entre la separación. Para pernos de 3/4. Ahora revisemos la cantidad mínima de pernos. Pues el manual de construcción de la ISC recomienda que se deben instalar al menos 2 pernos o garantizar la estabilidad para el montaje de tal manera que la placa tenga una longitud de al menos T medios. La distancia T que estudiamos en la diapositiva pasada, entonces al menos la mitad de esa distancia debería ser la longitud de la placa para que se garantice estabilidad durante el montaje de la viga. Para este caso, el valor de T medios es 204.2 milímetros. Si lo dividimos nuevamente entre 60 milímetros, que es la separación, y 30 y 30, la distancia al borde vertical, nos da 3.4, así que la cantidad mínima de pernos lo redondeamos por encima. Mínimo 4 pernos, máximo 6 pernos de 3/4. Para el presente ejercicio, entonces, probemos con 5 pernos de diámetro de 3/4 de 19.05 milímetros en acero A325N, es decir, con la rosca incluida en el plano de corte y separados 60 milímetros entre ejes. Cabe mencionar que como estamos estudiando una placa simple, se deben cumplir requisitos de rigidez rotacional. Es una limitación del espesor o de la placa, no necesariamente de ambas. Es decir, puedo garantizar la rigidez rotacional en la placa o en el perfil. No es necesario que sea en ambos
elementos. Una condición es que si la cantidad de pernos que estoy incluyendo en la conexión es menor o igual a 5 pernos, entonces el espesor de la placa o el espesor del alma, lo que yo quiera dejar como elemento que cumpla rigidez rotacional, debe ser menor o igual a la mitad del diámetro del perno empleado en la conexión más un 16avo. Y en el caso que tenga de 6 a 12 pernos, pues el espesor de la placa máximo no debe superar el diámetro del perno sobre 2 menos un 16avo. Entonces, a mayor cantidad de pernos, a partir de 6, incluyendo 6, el espesor de la placa se reduce. Y eso para poder lograr la rigidez rotacional, o si no, pues empieza a hacer una conexión a tener un comportamiento casi a momento. Muy rígida sería el elemento conectado. Revisemos el espesor del alma del perfil, es 7.6 milímetros. Así que eso debe ser más pequeño que la mitad del diámetro del perno de 3/4, que es 19,05, más un 16avo, que es 1.59. Eso nos da 11.12 milímetros. Se cumple con la condición. Aquí tomamos esta porque la cantidad de pernos son 5, ¿cierto? Y 5 pertenece a esta ecuación. N menor o igual a 5 pernos. Esta sería la placa de conexión. Aquí están ubicados los 5 pernos y ya limitando o revisando el espesor del alma del perfil, cumplimos con ese requisito. Aquí cabe mencionar que aquí el N es 5 pernos. En el paso 5, la separación y distancia al borde es lo que determinaremos. Ya está definida la separación entre ejes, 60 milímetros. La distancia al borde vertical es solo para la placa, porque para el perfil no hay ningún tipo de corte, el perfil es completo. Y la distancia al borde en el perfil iría hasta el extremo exterior de las caras de las alas del perfil. Pero para la placa sí debemos determinar una distancia al borde. Se propone 5 veces el número en octavos de pulgada del perno empleado, que eso es aproximadamente 1.5 veces el diámetro del perno. Es una forma de redondear esa distancia. Entonces la distancia al borde vertical, 5 veces N, 5 por 6, 30 milímetros. Y la distancia al borde horizontal, como una recomendación del manual de la ISC, pues sugiere que esa distancia al borde horizontal sea 2 veces el diámetro del perno. Esa distancia redondeada, cada 5 milímetros, la logramos con esta expresión. Si el número del perno empleado en la conexión es menor o igual a 7 octavos, entonces puedo emplear esta ecuación, 5 por n más 2, y eso nos da en milímetros, donde n es el número en octavos de pulgada del perno empleado. Y si emplearan la conexión pernos con diámetros mayores o iguales a 1 pulgada, entonces tendría que emplear la ecuación 5 por n más 3. Para nuestro caso, que es un perno número 6, es más pequeño que número 7, entonces empleamos esta ecuación, 5 por n más 2, 5 por 6 más 2 es 8, por 5, 40 milímetros. Y esa sería la distancia al borde horizontalmente para que se pueda cumplir la distancia recomendada de 2 veces el diámetro del perno, como sugerencia del manual de construcción de la ISC. En términos de cálculos, para efectos del desgarre, y cuando estemos estudiando el bloque cortante y demás, esa distancia al borde la vamos a hacer más pequeña de la que realmente vamos a dibujar en planos. En los planos la vamos a poner de 40 milímetros al borde, desde el primer agujero al borde del material, al final de la viga son 40 milímetros. Pero puede pasar que durante la fabricación esa distancia tenga que modificarse, recortar el perfil, alguna cosa de estas. La tolerancia es más o menos, así que la condición más desfavorable es que tenga que recortarse, o sea que la distancia al final instalada quede más pequeña que la que fue considerada. Por esa razón, el L sub H
le vamos a restar una tolerancia de 1/4 de pulgada, 635 milímetros. Y todo lo que tenga que ver en cálculos de resistencia, asumiremos que el perfil es 1/4 de pulgada más corto de lo que realmente lo estamos detallando, para considerar esas posibles imprecisiones que se pueden dar en la fabricación del perfil como tal. Longitud real fabricada puede tener esa tolerancia, 1/4 de pulgada. Aquí está el esquema de lo que quiero decir. Se puede respetar muy bien la distancia entre ejes, que es lo que nos interesa, entre los ejes de los agujeros. Eso es lo que realmente importa para que el perfil case en el punto donde va a ir instalado, en la zona donde va a ir instalado. Puede ser entre las dos columnas, pero también puede pasar de que estas distancias al borde se vean afectadas por algún error de fabricación, y por eso la tolerancia se permite que sea 1/4 de pulgada, y debe ser considerado en los cálculos. Paso 6, vamos a revisar la capacidad del conector. Encontramos las ecuaciones que mostraré a continuación en la sección J36 y J310 de la especificación de la ISC 2016. En nuestro reglamento colombiano, pues, estará en la F210-36 y F210-310. Se revisa la resistencia mínima disponible de cada conector individual, y será el menor entre el desgarramiento del material, el aplastamiento en el agujero y el cortante en la sección del perno. Lo que sea menor de los tres será la resistencia del conector en la conexión. Como estamos trabajando pernos de 3/4 o número 6 en octavos de pulgada, entonces el diámetro del perno son 19.05 milímetros. El diámetro estándar o el diámetro físico real del agujero será un 16avo más grande, 20.64 milímetros, y el diámetro de cálculo, considerando los daños alrededor del agujero cuando se hace el proceso de fabricación del agujero, será el diámetro del hueco más un 16avo más. Entonces con este calcularemos áreas netas, a pesar de que físicamente esté el diámetro del hueco. Para efectos de cálculo emplearemos el diámetro de prima, que tiene en cuenta los daños alrededor del agujero cuando éste se realiza. Revisemos primero el desgarramiento en el alma de la viga. La distancia al borde de cálculo será L' E sub H, la distancia horizontal. Esta es la que voy a detallar en planos. Esta es la que debo considerar para poder echar mano de la tolerancia que permite el perfil. Entonces, con este valor es que calcularé el desgarramiento en la viga. L sub prima EH será 33.65 milímetros. 40 milímetros menos 635. LC corresponde a la distancia libre entre el borde del agujero y el borde de cálculo del material. Sería L sub E menos D sub EH, de su H medios, perdón, 33.65 milímetros menos 20.64 sobre 2. Tenemos un valor de LC de 23.33 milímetros. Esa es la distancia desde el borde del agujero hasta el extremo de cálculo, donde se ubica L'EH. La resistencia del conector por desgarramiento en el alma de la viga será 0.75 por 1.2 por LC, por el espesor del alma del perfil y por la resistencia última del perfil. Nótese que este 1.2 se utiliza cuando las deformaciones bajo cargas de servicio son una consideración en el diseño. Entonces, por esa razón utilizo 1.2 en esta ecuación, este valor que ven acá. La resistencia del conector por desgarramiento será 0.75 por 1.2 por el valor de LC de 23.33, el espesor del alma 7.6 y el esfuerzo último del alma del perfil A572
es 448 megapascales. Todo este producto dividido entre 1000 para llevar unidades de kilonewton nos da como resultado 71.49 kilonewton la resistencia disponible por desgarre en el conector. Revisamos ahora el aplastamiento en el agujero. Básicamente es 0.75 por 2.4. Este coeficiente también va relacionado con considerar deformaciones alrededor del agujero, ¿sí? Controlar esas deformaciones alrededor del agujero bajo cargas de servicio por el diámetro del perno y por el espesor del alma del perfil y la resistencia última del perfil. Reemplazando los valores nos queda 0.75 por 2.4 por 19.05 por 7.6 y por 448 megapascales. Lo dividimos entre 1000 para obtener resultado en kilonewton y eso nos da 116.75 kilonewton. Y por último, evaluaremos el cortante en la sección del perno. Pues, calculamos el área del perno de la sección completa, pi cuartos por el diámetro del perno al cuadrado. Eso nos da 285.02 milímetros cuadrados para un perno de 3/4 de pulgada de diámetro. Observen que aquí no hacemos ningún descuento por la rosca y esto se debe a que el factor F sub NB, la resistencia al cortante, resistencia nominal al cortante, considera un 0.75 por la presencia de la rosca y además un 0.6 para el esfuerzo cortante. Eso nos da 0.45 por la tensión del material y quiere decir que ahí ya tenemos en cuenta la presencia de la rosca en el perno. Es decir, no se descuenta área en la sección del perno por la presencia de la rosca, sino lo que vamos a castigar es el esfuerzo. Entonces, la resistencia por cortante es 0.75 por el área del perno y por la resistencia nominal al cortante. 0.75 por 285.02 milímetros cuadrados por 372 megapascales sobre 1000, obtenemos 79.52 kilonewton. Esa es la resistencia por cortante del perno. Entonces gobierna el conector, en el conector lo que primero falla. El menor de los tres estados límite que acabamos de estudiar, por desgarre 71.49 kilonewton, por aplastamiento 116.75 kilonewton y por cortante en la sección del perno, cortante, fractura por cortante, 79.52 kilonewton. El menor de los tres es el desgarre, así que la resistencia individual considerada en el diseño será de 71.49 kilonewton. Se preguntarán por qué lo reviso en la dirección horizontal si el cortante de reacción es vertical. Aquí viene explicado en el paso 7. Resulta que la reacción de la viga con la conexión se da en la soldadura. En ese punto es donde va a descansar el sistema. Así que desde el centro de gravedad del grupo de pernos hasta la soldadura, inevitablemente se nos da una excentricidad. Esa excentricidad, pues, para ser equilibrada necesitará algunas componentes horizontales en los pernos, así que por esa razón es que se debe estudiar la distancia mínima al borde en dirección horizontal, porque pues este momento, B sub U por la excentricidad, tendrá que equilibrarse por componentes horizontales en cada uno de los pernos. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir esas fuerzas o cómo vamos a saber qué tanto cortante requerido estará, se necesita en las secciones en los conectores como tal? Ya sabemos que cada conector, esta es su resistencia. Así que pues revisemos
para el grupo de conectores, ¿cuál es la capacidad? Entonces se viene un análisis por cortante excéntrico en el grupo de conectores. Existen dos metodologías o formas para evaluar ese cortante excéntrico. Está el método elástico y el método del centro instantáneo de rotación. La diferencia entre los dos es que el método elástico es un poco más conservador y el método del centro instantáneo de rotación sí tiene un comportamiento un poco más parabólico, lo que hace que los pernos en la parte central toman más carga, así que es un poco más preciso. Para el ejemplo emplearemos el método elástico y pues en alguna oportunidad estudiaremos el centro instantáneo de rotación que requiere alguna serie de iteraciones empleando Excel. Aquí pues la idea es facilitar los cálculos, así que lo haremos con el método elástico. Bueno, acá ya sabemos esto, máximo debo colocar 12 pernos. En nuestro ejemplo vamos a instalar 5, así que cumplimos esta condición. En conexiones para placa simple, aquí hay algo de lo cual podemos echar mano, y es que si la cantidad de conectores o pernos empleados en la conexión son menores o iguales a 5, la excentricidad puede ser la mitad de la distancia A. La distancia A se mide desde la cara del apoyo, en este caso la cara de la columna, hasta el eje vertical del grupo de pernos. Esa distancia se conoce como A. Y la excentricidad puede ser la mitad de ese valor A, siempre que la cantidad de pernos sea menores o iguales a 5. Si son mayores o iguales a 6, entonces la excentricidad se tomará igual a, es decir, completa. La distancia A es la distancia al borde del perfil más la tolerancia que dejamos cuando analizamos la rotación en el extremo de la viga. Quiere decir que el valor de A es igual a 40 milímetros, distancia al borde, más 13 milímetros de tolerancia entre el extremo del perfil y la cara de la columna. Nos da un total de 53 milímetros. Así que la excentricidad que emplearemos será de 26.5 milímetros, la mitad de 53. Algo importante, la distancia A debe ser menor a 90 milímetros para poder aplicar esta ayuda de disminuir la excentricidad. Si por alguna razón fuera mayor a 90 milímetros, tendríamos que calcular la placa revisándola por flexión. Aquí lo que estamos ahorrando es estudiar la placa por el estado límite de fluencia por flexión y fractura por flexión. Es decir, las excentricidades son pequeñas y pues ese estado límite no va a regir. A partir de 90 pues ya nos tocará estudiar esos estados límite adicionales por aparte. Muy bien. En algunos casos y algunos libros de literatura, dado que la excentricidad es tan pequeña, apenas 26.5 milímetros para este ejemplo, uno ve que como que asumen que la carga está aplicada directamente en el centro de gravedad de los pernos. Eso como una facilidad en los cálculos. Pero hay una leve diferencia, les mostraré. Observen que tenemos 5 conectores. Así que si la carga fuera aplicada en el centro de gravedad de esos 5 conectores, el valor de C que vamos a calcular a continuación sería igual a 5, ¿cierto? Ese es un valor equivalente a la cantidad de pernos que estarían trabajando en la conexión de manera completa. La siguiente ecuación es una simplificación del método elástico por cortante excéntrico y es válida para una sola fila de conectores y además de eso que la carga sea totalmente vertical, es decir, el valor de teta se mide con respecto al eje vertical, sea 0 grados.
si cumplo con esas dos cosas, de que sea una sola fila de pernos verticales y que la carga sea paralela a esa fila, totalmente paralela, entonces será válido emplear esta ecuación muy sencilla. La ecuación consiste en calcular lo que está entre paréntesis, este valor de C, multiplicado por la resistencia individual de cada conector. C por esa resistencia individual me dará la resistencia del grupo. Les decía que si la excentricidad fuera 0, entonces este valor nos daría igual a n minúscula. ¿Sí? Sería la cantidad de conectores, que en nuestro caso sería 5. Como hay excentricidad, el valor de 5 ya no es 5, sino empieza a caer. En este caso nos da, con esa excentricidad, 4.57. En la medida que E vaya creciendo, para otros ejemplos, sea más grande, pues entonces el valor de C va cayendo y la resistencia del grupo también va disminuyendo en la misma proporción. Para este caso, el valor de C nos da 4.57, cerca a 5. Por esa razón es que en algunos ejemplos se atreve a ignorar esa excentricidad. Incluso si empleáramos el centro instantáneo de rotación, ese valor de C sería más cercano a una 5, porque como les dije hace un momento, este método de cortante excéntrico empleando el método elástico, pues es más conservador. La resistencia de la conexión del grupo de conectores, me da 327 kilonewton. Esa resistencia disponible es mayor a la resistencia requerida de 269.5 kilonewton, por lo tanto, cumplimos. Está bien. En el paso 8 vamos a verificar la resistencia por fractura por cortante. Nos trasladamos a la sección J42 de la especificación de la ISC, o en nuestro reglamento colombiano, el F21042. Volvemos a traer los datos ya considerados anteriormente, el diámetro del perno, el diámetro del agujero y el diámetro de cálculo. Este es el área del alma, que la calculamos cuando revisamos la afluencia por cortante en la sección bruta del perfil. Traemos el área del alma de 3.420 milímetros cuadrados y le restamos el espacio que ocupan los agujeros, empleando el diámetro de cálculo de prima. Entonces, la sumatoria de los de prima por TW, donde TW es 7.6 milímetros, el espesor del alma del perfil, sería 5 agujeros por 22.23 el diámetro de cálculo y por 7.6 el espesor del alma. Tendremos un área a restar a toda la sección del perfil de 844.74 milímetros cuadrados. Luego el área neta del alma será el área total menos lo que ocupan los agujeros, que en este caso nos da área neta del alma de 2.575.26 milímetros cuadrados. El valor de phi 0.75 y la resistencia por fractura por cortante es 0.75 por 0.6 por el esfuerzo último 448 megapascales y por el área neta del alma 2.575.26. Todo este producto dividido entre 1000 me dará la capacidad disponible en kilonewton, que para este caso es 519.17 kilonewton. Observamos que la resistencia disponible es mayor que la resistencia requerida BSU de 269.5 kilonewton. Por lo tanto, para este estado límite del paso 8 estamos cumpliendo. El resumen del diseño por el lado de la viga. El primer estado límite, el cortante excéntrico en los conectores, la resistencia fue de 327 kilonewton, corresponde a todo el grupo de conectores lo que pueden resistir por acción del cortante excéntrico. Estudiamos también la afluencia por cortante, cuya resistencia disponible fue de 707.94 kilonewton, aquí en la sección 2.2.
Miren que la estamos evaluando en la sección bruta del perfil. Y el tercer estado límite evaluado fue la fractura por cortante, que nos dio 519.17 kilonewton, que se evalúa en la sección donde se encuentran todos los agujeros. Gobierna el menor de los tres estados límite que acabo de mencionar, sobre la viga W18 por 35, equivalente a 327 kilonewton. Eso fue por cortante excéntrico en los conectores. La resistencia requerida son 269 kilonewton, que si lo comparamos con la resistencia disponible, el perfil cumple satisfactoriamente. Vamos ahora a hacer el diseño por el lado de la placa. La placa será en acero a 572 grados 50. El diámetro del perno lo debemos conservar porque ya fue definido en el diseño por el lado de la viga. Y debemos cumplir que esa placa sea capaz de transferir una fuerza cortante de 269.5 kilonewton. Aquí están los datos para diseñar la placa. Es en acero a 572 grados 50, quiere decir que su FY es 345 megapascales y el esfuerzo último corresponde a 448 megapascales. Emplearemos 5 pernos, eso ya está definido. Aquí está el diámetro del perno, el diámetro del agujero y el diámetro de cálculo y las distancias al borde ya definidas en su momento. Distancia al borde vertical 30 milímetros, distancia al borde horizontal 40 milímetros, equivalentes a 2 veces el diámetro del perno, y la separación entre ejes de los agujeros será de 60 milímetros. Revisemos solo por hacer una doble comprobación. Aclaro que no es necesaria, ya la cumplimos en la vigueta, ya se cumple la rigidez rotacional en la vigueta, pero miremoslo también acá en la placa. El espesor de la placa no debería ser mayor que 11.12 milímetros. Es el mismo criterio que revisamos en la vigueta. Podemos probar con una placa de espesor 3/8, equivalente a 9.53. También la placa cumpliría con el requisito de rigidez rotacional sin que sea estrictamente necesario. Es una coincidencia. Es decir, ese requisito de rigidez lo puede cumplir o la placa o la vigueta, pero no necesariamente ambos. Dimensiones de la placa. Aquí una expresión general para determinar la longitud de la placa. En este caso sería la cantidad de espacios, corresponde al número de conectores -1, es la cantidad de espacios. Cada espacio o cada distancia entre ejes de agujeros corresponde a la separación S, más 2 veces la distancia al borde vertical. Reemplazando los valores, sería 5 menos 1 por 60 más 2 por 30. Eso nos da 300 milímetros, que si observamos es menor a T de 408.4. Por lo tanto, la platina es posible instalarla en el alma del perfil sin que se vaya a estrellar con las curvas de transición del alma a la aleta del perfil. O sea, va a caber sin ningún problema. El ancho de la placa, el ancho B, sería igual a 2 veces la distancia al borde. La distancia al borde por el lado de la placa y la distancia al borde por el lado del perfil. Nos va a 2 veces esa distancia al borde, más la tolerancia que dejamos de 13 milímetros. Sería 2 por 40 más 13, 93 milímetros sería la longitud de esa placa. Y aquí aplicaríamos la soldadura en la cara de la columna tipo PTE. Esta sería la configuración geométrica de la placa. Distancias entre ejes de 60 milímetros, distancia al borde de 30 milímetros hasta la vertical, distancia al borde horizontal 40 milímetros y del eje de los agujeros hasta la soldadura se necesitan 53 milímetros. Así que estas son ya las dimensiones definidas de nuestra placa. En el paso 10 revisaremos la resistencia del conector por el lado de la placa. Vamos nuevamente a la especificación ISC 360 en las secciones J36 y J310.
En nuestro reglamento colombiano corresponde a los numerales F21036 y F210310 de la NSR. El desgarramiento del material, L sub E, será el mínimo entre la distancia al borde vertical y la distancia al borde horizontal. Algo importante es que acá no es necesario hacer la reducción del cuarto de pulgada que hicimos en el perfil, porque para esta platina es más fácil controlar las dimensiones de fabricación. Así que el menor de los dos, de la distancia al borde vertical y el horizontal, es 30 milímetros. Esa sería la distancia menor. Y con esa trabajaremos el desgarramiento en el material. El valor de LC corresponde a la distancia L sub E menos medio agujero. En este caso sería 30 milímetros menos 20.64 sobre 2. Eso nos da 19.68 milímetros. La resistencia del conector al desgarramiento en la placa será 0.75 por 1.2 por la longitud LC de material disponible desde el borde del agujero hasta el borde del material, por el espesor de la placa y el esfuerzo último del material de la placa. Algo importante es que este valor de 1.2, este coeficiente, tiene en cuenta controlar las deformaciones alrededor del agujero bajo cargas de servicio. La resistencia disponible del conector por desgarre será 0.75 por 1.2 por 19.68 por 9.53 y por 448 megapascales. Lo dimos entre 1000, así que obtenemos una resistencia de 75.62 kilonewton. Ahora revisaremos el aplastamiento en el agujero. La resistencia disponible para cada agujero será de 0.75 por 2.4. Esta constante también va relacionada con controlar las deformaciones en el agujero bajo cargas de servicio por el diámetro del perno y por el espesor de la placa. Ese es el área de contacto entre el perno y la placa, es el diámetro del perno y el espesor de la placa. Y por el esfuerzo último de la placa. Reemplazamos valores, 0.75 por 2.4, por 19.05, por 9.53 y por 4.48. Lo dividimos entre 1000 y obtenemos una resistencia del conector por aplastamiento de 146.4 kilonewton. Y por último, evaluaremos el cortante en la sección del perno. Ya lo hicimos en el paso 6, simplemente lo que vamos es a transcribir lo que evaluamos cuando hicimos ese paso. Nos dio que la resistencia por fractura por cortante en la sección del perno es 79.52 kilonewton. Va a gobernar el menor de los tres estados límite. Esa será la resistencia del conector. Desgarramiento nos dio 75.62. Aplastamiento 146.4 kilonewton. Y fractura por cortante en la sección del perno 79.52 kilonewton. El menor de los tres estados límites será 75.62 kilonewton, que corresponde al desgarramiento en el material de la placa. Ya como acabamos de evaluar la resistencia del conector por el lado de la placa, ahora sí, en el paso 11, estimaremos la resistencia del grupo de conectores. Se replica el mismo procedimiento que hicimos por la viga porque no cambia geométricamente nada. La excentricidad sigue siendo igual y la ubicación de los agujeros. Así que el valor de C seguirá siendo el mismo, de 4.574. Pero ahora será por la resistencia del conector por el lado de la placa, que es lo que acabamos de evaluar. Tenemos una resistencia disponible del grupo de conectores de 345.88 kilonewton. La resistencia requerida
es 269.5 kilonewton, así que la resistencia disponible es mayor, por lo tanto cumplimos por el estado límite de cortante excéntrico en los conectores. Pasamos ahora al paso 12, en el que revisaremos la resistencia por fluencia por cortante y nos trasladamos a la sección J42 de la especificación de la ISC. En nuestro reglamento en Colombia será el numeral F21042. La longitud de la placa son 300 milímetros y el espesor de la placa son 9.53 milímetros. Por lo tanto, el área acortante en la placa será el espesor por la longitud, 2.859 milímetros cuadrados. El valor de phi se toma como 1 y la resistencia disponible por fluencia por cortante será 1 por 0.6 por el FY de la placa y por el área bruta de la sección de la placa por cortante. 1 por 0.6 por 345 megapascales y por 2.859 milímetros cuadrados sobre 1000 nos da 591.81 kilonewton. Acá nuevamente la resistencia disponible por fluencia por cortante es superior a la resistencia requerida de 269.5 kilonewton. Cumplimos. En el paso 13 vamos a evaluar la resistencia por fractura por cortante en la placa. Nos dirigimos a la sección J42 de la especificación de la ISC o al numeral F21042 de nuestro reglamento NSR para Colombia. Aquí nuevamente traemos los datos como diámetro del perno, el diámetro del agujero, el diámetro de cálculo y el área bruta de la sección de la placa. Y a esa área bruta de la sección de la placa le restaremos lo que ocupan los agujeros, empleando el diámetro de cálculo. La sumatoria de los D' por T sub P será 5 agujeros por 22.23 cada uno milímetros. Eso corresponde a un diámetro de cálculo de 7 octavos de pulgada. Y por 9.53, que es el espesor de la placa, equivalente a 7 octavos de pulgada. En total, el área a restar será 1059.26 milímetros cuadrados. El área neta de la placa será el área total de la placa, el área menos lo que ocupan los agujeros. Tenemos un área neta en la placa de 1799.74 milímetros cuadrados. El factor phi de reducción de capacidad es 0.75 para fractura por cortante y la ecuación para determinar la resistencia disponible por fractura por cortante será 0.75, este es el valor de phi, por 0.6 FU, el esfuerzo último del material, y por el área neta acortante. Reemplazando los valores tenemos 0.75 por 0.6 por 448 megapascales por 1799.74 y lo dividimos entre 1000 para obtener el resultado en kilonewton. Aquí vemos que la resistencia disponible es mayor a la resistencia requerida de 269.5 kilonewton, por lo tanto cumplimos por fractura por cortante. En el paso 14 vamos a revisar la resistencia por bloque de cortante. Nos remitimos a la sección J43 de la especificación de la ISC o en el numeral F21043 de nuestro reglamento colombiano NSR. Tenemos acá la distancia al borde vertical, 30 milímetros, distancia al borde horizontal, 40 milímetros. Las separaciones 60 milímetros ya definidas. Aquí está el diámetro del perno, diámetro del hueco, el diámetro de cálculo y el espesor de la placa. Y la fuerza que esperamos superar, la resistencia requerida por cortante BSU de 269.5 kilonewton. Entonces, tenemos un área a tensión, que es esta, que ven acá. Este es a su NT. El área bruta cortante, que es la longitud desde el eje del último agujero hasta el borde del material, o sea, completa, por el espesor de la placa, y el área neta cortante, que corresponde a restarle el espacio que ocupan los agujeros.
Y esas son las tres áreas que vamos a calcular a continuación. El área neta tensión corresponde a la distancia al borde horizontal menos medio agujero de cálculo. Y eso por el espesor de la placa. Tenemos 40 milímetros, la distancia al borde horizontal, menos el D', que es 22.23 milímetros sobre 2. Y eso por el espesor de la placa, para obtener un área neta tensión de 275.27 milímetros cuadrados. El área bruta cortante es la distancia entre el eje del último agujero hasta el borde del material. Corresponde a la cantidad de espacios, n-1, por el valor de cada espacio, que es 60 milímetros, más la distancia al borde vertical de la parte inferior que teníamos en la diapositiva anterior. Y por el espesor de la placa, y así obtenemos el área bruta por cortante. Reemplazando los valores, 5 menos 1 por 60, más 30 milímetros, está la longitud total, serían 270 milímetros por 9.53, que es el espesor de la placa. El área bruta por cortante serán 2.573.1 milímetros al cuadrado. Y el área neta cortante, pues es el área bruta menos lo que ocupan los agujeros. Tenemos esta expresión general. Si tenemos 5 agujeros, tenemos que descontar 4,5. 1, 2, 3, 4,5 acá. Entonces se cumple esta expresión de n menos 0.5 por el D' de cálculo y por el espesor de la placa. Reemplazamos los valores. 5 menos 0.5 nos da 4,5 por 22.23, que es el diámetro de cálculo de cada agujero, y por 9.53, que es el espesor de la placa, y obtenemos un área de neta por cortante de 1.619.77 milímetros cuadrados. Esta es la ecuación general para determinar la resistencia disponible por bloque de cortante, factor de reducción de 0.75, y entre paréntesis está el mínimo, se escoge el mínimo entre la fractura por cortante y la afluencia por cortante, y se le suma la componente a la fractura por tracción, y esa es la resistencia del bloque. Reemplazando los valores sería phi r sub n igual a 0.75, de una vez dividimos entre 1000 para que nos quede en kilonewton, y escogemos el mínimo entre la fractura por cortante, que es 0.6 por el área neta a cortante y por el esfuerzo último del material, 448 megapascales, o 0.6 por el área bruta cortante, que es 2573.1, por el esfuerzo de fluencia del material de la placa, 345 megapascales. El menor de los dos se toma y se le suma al componente por fractura por tracción. En este caso, el factor de distribución de esfuerzos en el área tensión es 1, se asume que todos los esfuerzos son uniformes en esa zona, por el área neta a tensión, que es 275.27, y por el esfuerzo último del material, que es 448 megapascales. Ya aquí haciendo las operaciones, pues nos da una resistencia disponible por bloque de cortante de 419.04 kilonewton, que comparado con la resistencia requerida de 269.5 kilonewton, cumplimos la desigualdad y por lo tanto este estado límite es satisfactorio. En el paso 15 ahora vamos a revisar la resistencia de la soldadura. Vamos a la sección J42 de la especificación de la ISC, o en nuestro reglamento el F21024 para NSR en Colombia. La soldadura que revisaremos será una soldadura E70 con una resistencia de 480 megapascales. Para una placa simple, lo recomendado es emplear una soldadura de 5/8 por el diámetro de la placa. Reemplazando 5/8 por 9.53, que es el espesor de la placa, nos da 5.96 milímetros. Se colocarán soldaduras de 6 milímetros
a lado y lado de la placa en doble filete, tal como lo ven ahí. La distancia disponible para aplicar la soldadura es la longitud de la placa menos 2 tamaños de soldadura. No está bien llevar la soldadura hasta el borde de la placa. Hay que retroceder un tamaño en cada extremo. Así que la distancia disponible de la soldadura será 288 milímetros. Este es el espesor de diseño de la pared del tubo, a pesar que la especificación dice que es un 250 por 250 por 9, pero para efectos de diseño se utiliza un 7% menos, es decir, se multiplica el espesor de la pared del PTE por 0.93. Y con respecto a ese espesor es que vamos a revisar la fractura por cortante en el material base. La resistencia de la soldadura se determina mediante esta expresión, 0.75 por 0.6, dado que la dirección de la carga está paralela al cordón de soldadura, por raíz de 2 sobre 2, que es el tamaño de la garganta de la soldadura, por el tamaño de la soldadura y por la longitud de la soldadura, y el esfuerzo de la soldadura. Además de eso, lo multiplicamos por 2 porque son 2 cordones, uno al lado y lado de la placa. Esto es viendo la placa llegando en planta a la pared de la tubería. Así que tenemos esta expresión general de resistencia de la soldadura, 0.318 W por L, por la longitud, por el esfuerzo del material de aporte, el esfuerzo del electrodo, y por 2 cordones. Reemplazando los valores, nos da que la resistencia disponible en la soldadura es de 527.52 kilonewton. En comparación con la resistencia requerida BSU de 269.5 kilonewton, estamos cumpliendo. Algo importante a tener en cuenta en esta verificación es que si nos vemos que los valores están muy cerquita, la resistencia disponible con respecto a la resistencia requerida, habrá que revisar también una componente de esfuerzo horizontal, porque la carga está excéntrica a la soldadura. Ahí también se debe verificar esa excentricidad. El espesor de diseño del PTE debe ser mayor que 0.71 por el esfuerzo del material de aporte de la soldadura sobre el esfuerzo del material base del PTE, y eso por el tamaño de la soldadura. Esta expresión viene de igualar la fractura por cortante del PTE con la resistencia de la soldadura, y pues para que se resista a la soldadura, pues el espesor del PTE debe ser suficiente. Entonces, para poder desarrollar la fuerza de la soldadura, la resistencia última en la soldadura, pues se necesitará que la pared del tubo sea mayor o igual a 4.56 milímetros. Tenemos 8.37, por lo tanto, estamos bien. Cumplimos con la pared. Si no llegara a cumplir, entonces habría que pensar en alguna forma de distribuir mejor esos esfuerzos. Podría ser enchapando la cara del tubo o alguna otra metodología en la que podamos transferir correctamente la fuerza en la soldadura. El resumen de diseño por cortante en la placa, 93 por 300 por 3 octavos en A572 grados 50. Los conectores encerrados en el número 1 corresponden a la evaluación por cortante excéntrico, cuya resistencia fue de 345.88 kilonewton. La afluencia por cortante la observamos en la sección 2.2. Aquí en la sección bruta de la placa revisamos la afluencia por cortante, cuya resistencia disponible es de 591.81 kilonewton. Después evaluamos la fractura por cortante, exactamente donde se ubican los agujeros, y la resistencia por este estado límite es de 362.83
kilonewton. Y por último estudiamos el bloque de cortante, que lo evaluamos en la sección 4.4, aquí como se ve en la línea de color café. Se da una resistencia disponible de 419.04 kilonewton. Gobierna el diseño de la placa del menor de los estados límite, que en este caso fue el cortante excéntrico en los conectores, cuya resistencia disponible es de 345.88. La resistencia requerida o reacción en el extremo de la viga de carga es 269.5 kilonewton. Por lo tanto, esa resistencia requerida es menor a la resistencia disponible y se da por satisfactorio el diseño. Esta es la placa que queda por cortante. 93 milímetros de ancho, 300 milímetros de alto y 3/8 de espesor, 9.53 milímetros. Muy bien. Vamos ahora a hacer la revisión por tensión en la conexión. Cálculo de la carga a tracción. Esto es para considerar la integridad estructural, ya que la viga hace parte de un pórtico y pues todo el sistema debe tener una integridad y se necesita una carga mínima resistente adicional a la que pueda dar los modelos estructurales. Si ustedes de pronto revisan su modelo estructural, si les da algún valor de tensión de acuerdo a cómo hayan determinado su diafragma, pues hay que considerar al menos esta carga por tensión en la conexión y así pues nos aseguramos de que hay integridad, que se cumplen requisitos de integridad estructural. Entonces, de acuerdo a la sección B3.9, inciso B de la especificación de la ISC, la resistencia requerida a tensión axial en la viga será 2/3 del cortante, pero no menor a 45 kilonewton. Esto es lo que debo cumplir. Entonces, revisamos cuánto es 2/3 del cortante último. El cortante último es 269.5, el requerido. Así que debemos diseñar por tensión en la viga de 179.7 kilonewton. Aquí gobierna este valor porque en caso que sea menor a 45 kilonewton este resultado, pues tendríamos que diseñarlo para 45 kilonewton. La tensión de diseño o tensión requerida, TSU, será 179.7 kilonewton. En el paso 17 revisaremos la resistencia disponible por cortante en los pernos. Vamos nuevamente a la sección J36 de la especificación de la ISC. Aquí obtenemos la resistencia por cortante en los pernos, el área del perno 285.02. La resistencia corresponde al número de pernos por el factor de reducción de capacidad de 0.75 por el área del perno y por la resistencia nominal a cortante, F sub NB. 5 por 0.75 por 285.02 milímetros cuadrados, que es el área de uno de los pernos de 3/4, por 372 megapascales, el esfuerzo nominal a cortante, dividido entre 1000, pues nos da una resistencia por cortante en todos los pernos de 397.6 kilonewton. La resistencia requerida es 179.7 kilonewton, por lo tanto, estamos cumpliendo. Se cumple la desigualdad de que la resistencia requerida sea menor a la resistencia disponible. Observe que como la tensión se asume que viaja por el centro de gravedad de los pernos, pues aquí no tenemos el efecto del cortante excéntrico, sino todos suman su capacidad directamente sin ningún tipo de reducción debido a que no hay excentricidad. Se asume que no hay excentricidad. En el paso 18 revisamos la resistencia disponible por aplastamiento y desgarramiento en la placa. Vamos a la sección J310 de la especificación de la ISC y según la sección B39
de la especificación de la ISC, con el fin de satisfacer los requisitos de integridad estructural, se permiten deformaciones inelásticas de la conexión. Por lo tanto, las ecuaciones de la especificación de la ISC J3-6B y J3-6D se utilizan para determinar la resistencia nominal al aplastamiento y al desgarre. Es decir, que puedo emplear un coeficiente para cada caso, desgarre y aplastamiento, un poco mayor que el que empleamos cuando analizamos cortante. Para el desgarramiento en los agujeros de la placa, este es el valor de LSUE, que es igual al SUEH, 40 milímetros en la dirección de la fuerza. Ahí no cabe incluir la distancia vertical porque la fuerza horizontal está totalmente definida. Entonces, en la misma dirección de la fuerza vamos a revisar el SUEH, 40 milímetros. El espesor de la placa, 9.53 o 3 octavos. LC sería la distancia entre el eje del agujero y el borde de la placa menos medio agujero. 40 menos 20.64 sobre 2 nos da 29.68 milímetros. La resistencia por desgarre será 0.75 por 1.5. Aquí este 1.5 quiere decir que estoy admitiendo que habrá deformaciones inelásticas en el agujero. Por LC, que es la distancia entre el borde del agujero y el borde del material, T sub P, que es el espesor de la placa, y F sub, el esfuerzo último del material, a 572. Reemplazamos los valores, es 0.75 por 1.5 por 29.68 por 9.53 por 448 megapascales sobre 1000. Y obtenemos una resistencia de 142.56 kilonewton por desgarramiento en los agujeros de la placa. Revisamos ahora el aplastamiento en los agujeros de la placa. Es fierre su N, la resistencia de un agujero, 0.75 por 3. Ahora tenemos el factor, ya no es 2.4, sino 3, porque estamos admitiendo deformaciones inelásticas. Por el diámetro del perno, por el espesor de la placa y por el esfuerzo último del material de la placa. Reemplazando valores, 0.75 por 3 por 19.05 milímetros por 9.53 milímetros el espesor de la placa y por 448 megapascales. Si dividimos eso entre 1000, obtendremos la resistencia en kilonewton, que para este caso es 183 kilonewton. Gobierna el menor entre el desgarramiento y el aplastamiento, 142.56 kilonewton. Así que la resistencia en la dirección, con una fuerza en la dirección del eje de la viga, será la suma de las resistencias individuales. 5 por 142.56, tenemos una resistencia a la tracción de 712.8 kilonewton, que es superior a esa resistencia disponible a la resistencia requerida, T sub U, de 179.7, por lo tanto, cumplimos por aplastamiento y desgarre. En el paso 19 vamos a revisar la resistencia disponible por fluencia por tensión en la placa. Nos repetimos a la sección J41 de la especificación de la ISC o el numeral F21041 de nuestro reglamento colombiano NSR. Está la longitud de la placa, 300 milímetros, el espesor de la placa, 9.53, el área bruta de la placa será el producto entre la longitud y el espesor, 2.859 milímetros cuadrados. El valor de phi de reducción de capacidad por tensión es 0.9 y la resistencia por tensión será 0.9 por el FY de la placa por el área bruta de la placa. Reemplazamos 0.9 por 345 megapascales por 2.859 sobre 1000. Nos da una capacidad atracción por fluencia de 887.72 kilonewton, que en comparación con la resistencia a tracción requerida de 179.7
pues cumplimos satisfactoriamente. Pasamos ahora a revisar en el paso 20 la resistencia disponible por fractura por tensión. Vamos a la sección J41 de la especificación ISC o el F21041 de nuestro reglamento colombiano NSR. Traemos los datos del diámetro del perno, diámetro de cálculo y diámetro del agujero y el área bruta de la placa. Vamos a restarle lo que ocupan los agujeros. Tenemos el área neta de la placa, será el área bruta de la placa, menos lo que ocupan los agujeros, la sumatoria de los D' por T. Y ese valor de área neta de la placa lo multiplicamos por U. U es el factor de rezago por cortante, que es diferente de 1 si no todos los elementos que componen un miembro están conectados. Como la placa es un único elemento y está conectado, pues inmediatamente hace que el factor de U sea igual a 1. Así que el área efectiva de la placa será 1 por el área neta de 1799.74, que es la diferencia entre el área bruta menos lo que ocupan los huecos. La resistencia disponible por fractura por tensión será 0,75 por FU, el esfuerzo último del material, por el área efectiva de la placa. El factor de reducción es 0,75, reemplazamos valores, 0,75 por 448 megapascales y por 1799.74 dividido entre 1000 nos da como resultado una resistencia a la fractura por tracción de 604.71 kilonewton. Si observamos, pues seguimos cumpliendo que la resistencia disponible sea superior a la resistencia requerida TSU de 179.7 kilonewton, por lo tanto, también estamos cumpliendo este estado límite. Paso 21, revisamos la resistencia por bloque de cortante en la placa. Sección J43 de la especificación del ISC o el F21043 de nuestro reglamento NSR. Tenemos el caso 1, puede presentarse este tipo de falla. Observen que tiene la misma configuración que cuando estudiamos la falla cuando teníamos una fuerza por cortante en esta dirección, pero aquí se invierten los papeles. ¿Por qué? Porque ahora estas áreas que estoy aquí señalando, ahora son las áreas que están en tensión, van normales a la dirección de la fuerza, y el área paralela será el área por cortante. Así que la resistencia por bloque de cortante será totalmente diferente a la que calculamos cuando estábamos evaluando la fuerza cortante en la placa. BSU. Entonces, tenemos acá todos los datos geométricos, distancia al borde vertical, distancia al borde horizontal, separación entre agujeros, los diámetros, diámetro del perno, diámetro del hueco, diámetro de cálculo y el espesor de la placa. Y la resistencia requerida, tensión que debe ser capaz de soportar. Calculamos el área bruta por tensión. Nos da es la cantidad de espacios más la distancia al borde por el espesor de la placa. Y ahora le restamos la presencia de los agujeros. Así que el área neta por tensión nos da 1619.77 milímetros cuadrados. El área bruta por cortante es la distancia al borde horizontal por el espesor de la placa. Esa es el área bruta por corte. Y el área neta por cortante es la distancia al borde horizontal menos medio hueco por el espesor de la placa. 275.27 milímetros cuadrados. La ecuación de resistencia por bloque de cortante se define como 0,75 por, abro paréntesis, el mínimo entre la fractura por cortante, que es 0,6, por el área neta por cortante, por el esfuerzo último del material, y 0,6 por el área bruta por cortante, por el esfuerzo de fluencia del material. A ese mínimo, entre los dos, le sumo la componente por tracción. El factor VS, que es el factor de distribución de esfuerzos, que en este caso se asume que es uniforme, y por lo tanto tiene un valor de 1. El área neta a tensión
que en este caso es 1619.77 milímetros cuadrados, y el esfuerzo último del material, que corresponde a 448 megapascales. Reemplazamos cada uno de los valores aquí mencionados y tenemos una resistencia, ya dividiendo entre 1000, de 599.74 kilonewton. Como vemos, pues esa resistencia disponible para este caso es superior a la resistencia requerida de 179.7 kilonewton. Tenemos que revisar otra posible falla por bloque de cortante, se da en el caso 2. Ya no ocurre totalmente hasta el borde, sino se dan dos superficies de falla por cortante y es un poco menor que el área de tensión calculada en el paso anterior. Es decir, lo revisaremos con este tipo de falla, a ver cómo nos va. Los mismos valores que tenemos geométricos de la placa, los volvemos a repetir para tenerlos en cuenta en los cálculos. Volvemos a calcular el área neta por tensión, área bruta por tensión, perdón, 2.287.2 milímetros cuadrados. El área neta por tensión es tomar el área bruta por tensión y restarle la presencia de los agujeros hasta el eje y obtenemos una área neta tensión de 1.439.79 milímetros cuadrados. Vale la pena volver a aclarar, esta es el área tensión para este estado límite que estoy evaluando. Esta es la que estoy señalando acá, porque son las áreas que van normales a la dirección de la fuerza, están en tracción. Y esta área que está aquí, junto con esta, serán las áreas que están en cortante, que son las que estoy calculando acá. El área bruta cortante será 2 veces la distancia al borde, la de arriba y la de abajo, por el espesor de la placa, 762.4 milímetros cuadrados. Y el área neta cortante será 2 veces por la longitud a la distancia al borde de la placa, del eje del agujero hasta el borde de la placa, menos medio agujero. Eso por 2 y por el espesor de la placa nos da 550.54 milímetros cuadrados de área neta por cortante. Volvemos a nuestra ecuación por bloque de cortante, 0,75 por el mínimo entre la fractura por cortante y la fluencia por cortante, más la componente por tracción, por fractura por tracción. Reemplazamos los valores que aquí hemos determinado y obtenemos una resistencia disponible por bloque de cortante en el caso 2 de 594.76 kilonewton. Nuevamente lo comparamos con la resistencia requerida TSU de 179.7 kilonewton y observamos que estamos cumpliendo, se cumple la desigualdad. Por lo tanto, es satisfactorio este estado límite. Paso 22. En el paso 22 vamos a revisar la resistencia disponible a tensión en la soldadura entre la placa y la columna. Del paso 15 obtenemos el tamaño de la soldadura y la longitud. Ya eso ya nos toca revisar a ver si esa soldadura en tracción es capaz con esa fuerza. Pues de antemano uno sabe que sí, porque la soldadura cuando está perpendicular a la dirección del cordón es un 50% más resistente. Y eso se nota en esta expresión en la que el F sub N de la soldadura es 0.6 por F sub E del material de aporte y por este factor que es 1 más 0.5 por seno a la 1.5 de teta. Como aquí el valor de teta es 90 grados, observen que la dirección de la fuerza es perpendicular al cordón de soldadura, por lo tanto, la soldadura será un 50% más resistente que cuando la fuerza va paralela a la dirección de la soldadura, al cordón. Entonces, este sería el valor de resistencia FR sub N, 0,75 por 2 por el tamaño de la soldadura sobre raíz de 2, por la longitud y por el esfuerzo al cortante de la soldadura.
Reemplazando los valores nos da una resistencia de la soldadura de 791.77 kilonewton. Esa es la resistencia disponible, que en comparación con la resistencia requerida de 179.7 kilonewton, estamos cumpliendo en el paso 22 por revisión en la soldadura. Paso 23, resistencia disponible a la afluencia por tensión en la viga W18 por 35. Vamos a revisarla rápidamente. Este es el área bruta del perfil, 6.620 milímetros cuadrados. El factor de reducción de capacidad es 0.9 y la resistencia a afluencia por tensión en el perfil será 0.9 por FY por el área bruta del perfil. Reemplazando valores, 0.9 por 345 megapascales y por 6.620 milímetros cuadrados, lo dividimos entre 1000 y nos da 2.055.5 kilonewton. Esa es la resistencia disponible por fluencia de la sección bruta del perfil. Tenemos una resistencia requerida de TSU de 179.7 kilonewton. Por lo tanto, esta resistencia requerida es menor y estaríamos cumpliendo la desigualdad. Así que la resistencia disponible cumple, es mayor a la resistencia requerida. En el paso 24 revisaremos la resistencia disponible a la fractura por tensión de la viga W18 por 35. Vamos a la sección D2, inciso B, de la especificación AISC. De la sección J41 de la especificación AISC, la resistencia disponible a la rotura por tracción de la viga se determina a partir de la ecuación J42 de la especificación AISC. Ningún caso de la tabla D31 se aplica a esta configuración. Por lo tanto, el valor de U se determina, como no tenemos aquí longitud de conexión, recuerden que el valor de U de rezago por cortante es 1 menos X trazo sobre L, pero aquí no hay longitud, ¿cierto? Y está agarrado solo del alma. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular U? U se determina de acuerdo con la sección D3 de la especificación AISC, donde el valor mínimo de U es la relación entre el área bruta del elemento conectado, en este caso el alma, y el área bruta del miembro completo. Es decir, la relación entre el elemento que estoy conectando, que es el alma, sería la altura total menos 2 veces el espesor de la aleta por el espesor del alma, esa sería el área del alma, conectada sobre el área bruta del perfil. Y el valor de U nos da, haciendo esta operación, 0.49. Esa sería la manera de calcular el factor U de rezago por cortante. El espesor del alma es 7.6 milímetros y el diámetro de cálculo de agujeros es 22.23 milímetros, equivalente a 7/8 de pulgada. Así que la sumatoria de los D' por TW sería 5 por 22.23 milímetros, el diámetro de cálculo, el D', y por 7.6, que es el espesor del alma de la viga W18 por 35. Así que debemos restarle al área 844.74 milímetros cuadrados. Entonces, el área neta será el área total menos los 844.74 milímetros cuadrados que revisamos en la anterior diapositiva. Tenemos un área neta de 5.775.26 milímetros cuadrados. Como no todos los elementos están conectados, esta viga tiene 3 elementos, las 2 aletas y el alma, solo uno de ellos está conectado, pues nos toca afectar el área neta por el factor U de rezago por cortante. Ya lo calculamos, nos dio 0.49 por el área neta del perfil de 5.775.26 y obtenemos un área efectiva de 2.829.87 milímetros cuadrados. Factor de reducción de capacidad phi, 0.75 para fractura por tensión. Así que la resistencia a la fractura por tensión será 0.75 por el esfuerzo último del material de la viga y por el área efectiva en la viga.
Reemplazamos valores 0,75 por 448 megapascales y por 2.829.87 milímetros cuadrados. Dividimos entre 1000 para pasar a kilonewton y obtenemos una resistencia por fractura por tensión de 950.83 kilonewton, que en comparación con la resistencia requerida de 179.7 kilonewton, cumplimos satisfactoriamente la desigualdad. En el paso 25, ahora vamos a revisar la resistencia por bloque de cortante en la viga. Vamos a la especificación ISC 360, sección J43, o en nuestro reglamento NSR, el F21043. Volvemos a traer acá los datos para revisar el bloque por cortante, la distancia al borde horizontal, la distancia al borde de cálculo. Aquí volvemos a tener el problema de que el perfil puede que sea más corto o más largo. La consideración más desfavorable es que sea más corto, ¿no? Que tengamos menos distancia al borde en los agujeros del que planteamos, menos de 40 milímetros. Por eso acá le restamos 1/4 de pulgada. Quedaría que para efectos de cálculo el L sub EH' será de 33.65 milímetros. Separación entre agujeros de 60 milímetros, diámetro del perno 19.05 milímetros, diámetro del hueco 20.64 y el diámetro D' de cálculo, que considera los daños alrededor del agujero cuando este se fabrica, será de 22.23 milímetros. El espesor del alma del perfil, 7.6 milímetros, y la tensión última que queremos soportar en esta dirección será de 179.7 kilonewton. Entonces revisemos por bloque de cortante. Calculamos acá el área bruta por tensión. Mediante esta expresión tenemos la cantidad de espacios por la distancia de cada espacio, la magnitud de cada espacio por el espesor del alma. Aquí tenemos el área bruta por tensión. Ahora al área bruta por tensión le restamos la presencia de los agujeros. El área bruta por tensión menos n-1 por D' por el espesor del alma del perfil. Y obtenemos un área neta por tensión de 1148.21 milímetros al cuadrado. El área bruta por cortante será 2 veces la distancia al borde horizontal prima por el espesor del alma de la viga. Aquí volvemos a utilizar la distancia al borde prima, la que considera que 1/4 de pulgada de retraso con respecto al borde del perfil. Esto para hacer los cálculos con respecto a la tolerancia. Entonces 2 por la distancia al borde, L sub EH' y por el espesor del alma de 7.6 milímetros nos da un área bruta por cortante de 511.48 milímetros cuadrados. El área neta por cortante será 2 veces por la distancia al borde, L sub EH' menos medio agujero de cálculo, porque estamos hablando del área neta por cortante. Y esto por el espesor del alma del perfil. Reemplazamos valores y tenemos un área neta por cortante de 342.53 milímetros cuadrados. Para quedar claros, estas áreas son las áreas netas a tensión, las que estoy marcando acá. Y aquí tenemos 2 áreas netas a cortante. Esta, la de arriba y la de arriba que está acá y la de abajo que está acá. Eso es lo que estamos calculando. Reemplazamos esas áreas en la ecuación general de 0,75 por el mínimo entre la fractura por cortante y la fluencia por cortante y le sumamos la componente por tracción. Reemplazando los valores, multiplicando por 0,75 y dividiendo entre 1000, tenemos una capacidad de 454.85 kilonewton, que en comparación con la resistencia requerida de 179.7 kilonewton, pues estamos cumpliendo con la desigualdad. Por lo tanto, la viga y la configuración de la ubicación de los agujeros
es satisfactoria para soportar este nivel de tensión. En resumen, de la resistencia a tensión en la conexión, el cortante en los pernos es de 397.6 kilonewton. Aquí no hay cortante excéntrico, se asume que la fuerza viaja por el perfil y que el centro de gravedad de los pernos pues está, no hay una excentricidad importante, así que se ignora. En el segundo estado límite que evaluamos es el aplastamiento y desgarre en la placa, cuya resistencia fue de 712.8 kilonewton. Después estudiamos la fluencia por tensión en la placa de 887.72 kilonewton. Luego estudiamos la fractura por tensión en la placa, es decir, pasando la sección donde están todos los agujeros, y obtuvimos una resistencia disponible de 604.71 kilonewton. El bloque de cortante lo evaluamos en la placa para dos casos. Para el caso 1, la resistencia es 599.74. Para el caso 2, la resistencia fue 594.76 kilonewton. Revisamos la resistencia en la soldadura, cuya capacidad disponible es de 791.77 kilonewton. Luego pasamos a revisar la fluencia por tensión en la viga, con una resistencia disponible de 2055.5 kilonewton. La fractura por tensión en la viga fue de 950.83 kilonewton. Y la resistencia disponible por bloque de cortante en la viga, FI/RSU-N, fue de 454.85 kilonewton. Así que gobierna el menor de todos los estados límite que acabo de mencionar, que en este caso es el cortante en los pernos, con una capacidad disponible de 397.6 kilonewton versus la tensión requerida de 179.7 kilonewton, pues estamos cumpliendo satisfactoriamente todos los estados límites considerando la tensión en la conexión. El paso 26 consiste en verificar el arrastramiento a la columna de sección rellena tipo PTE de 250 por 250 por 9 milímetros. Entonces, de acuerdo con las secciones B39, inciso C, de la especificación de la ISC, o en nuestro reglamento NSR, el F22393, la resistencia a la tensión axial mínima para la conexión de un miembro que arriostra una columna es igual al 1% de 2/3 de la resistencia axial requerida, PSU, de la columna para LRFD. Estos requisitos se evalúan independientemente de otros requisitos de resistencia, debe ser totalmente aparte. Vuelvo a aclarar que el requisito de integridad no va simultáneo con la fuerza cortante, por eso no hay interacción entre esas dos resistencias requeridas, se analizan por aparte, sin la necesidad de interacción. Es decir, no es necesario hacer interacción entre el cortante y la carga axial de 2/3 ese cortante. Entonces, la resistencia a tracción en la conexión debe ser mayor que el 1% de los 2/3 de la carga axial que lleve la columna. Es decir que si despejo acá la carga axial tiene que ser menor a 100 veces por 2/3 por la resistencia a tensión de la conexión. Reemplazando los valores, 100 veces 3 medios, aquí perdón, dije 2/3, 3 medios, por la resistencia disponible a tracción de la conexión de 397.6 kilonewton. Esa viga es capaz de arriostrar lateralmente una columna que lleve una carga axial de 59.640 kilonewton. Pero para nuestro edificio, la carga axial que lleva la columna son 2.070 kilonewton, por lo tanto es menor que 59.640 kilonewton y estaríamos cumpliendo. La viga sería suficiente para arriostrar la columna lateralmente. Hemos finalizado el ejercicio. Este es el detallado que debería estar en los planos. Aquí está la columna rellena tipo PTE. Aquí está la placa con la doble soldadura de filete al lado y lado de la placa.
la longitud de la placa 93 milímetros, la distancia al borde entre el extremo de la placa y el eje de los agujeros, 40 milímetros, y la tolerancia que definimos de 13 milímetros. Este es en planta la vista del detalle. Y en alzado tenemos el mismo perfil PTE, la placa soldada con el doble filete, los 5 pernos de diámetro 3/4 en A325 con la rosca incluida en el plano de corte, y van acá. La longitud de la placa 300 milímetros, la distancia entre el borde del perfil y el eje de los agujeros 40 milímetros, la tolerancia nuevamente aquí aparece 13 milímetros, y aquí el tipo de placa, una placa de 93 milímetros de largo, tal como lo ven acá, perdón, de ancho por 300 milímetros de largo, como lo ven aquí, esta dimensión, y 3/8 de espesor de placa, en acero a 572 grados 50. Y este sería el detalle que se espera ver en los planos. Aquí pues un esquema, ya viéndolo con uno de estos dibujos que puede ofrecer las herramientas BIM, un poco más claro el tema de la conexión. Aquí tenemos la columna rellena, nuevamente la placa convencional o placa simple, los 5 agujeros de 3/4 de pulgada, la soldadura de filete al lado y lado de la placa y la tolerancia de los 13 milímetros. La columna va rellena en concreto de 21 megapascales. La conexión cumple con las disposiciones de integridad estructural de la sección B39 de la especificación de la ISC. Esto también está en nuestro reglamento colombiano en el numeral F229 de NSR. Bueno, como comentario final, si la columna no estuviera rellena en concreto, tendríamos que revisar la fuerza concentrada en la pared del tubo. Aquí puede aparecer un efecto de abolladura general por efecto de esa tracción que tendría que estudiarse. Entonces se dejará para otra ocasión. Bueno, muchas gracias por su tiempo y paciencia. Espero que les haya gustado el video y que sea una herramienta útil para que puedan montar sus hojas de cálculo en Excel. Que estén muy bien y muchas gracias.